Hola amigos, yo soy Aldo García y en el video de hoy vamos a desmontar una fuerte creencia que tiene la sociedad con respecto del consumo de cannabis. Y esta creencia es que el cannabis o el consumo de cannabis causa cáncer de pulmón. Pero como veremos a continuación, esto es una mentira. Para abordar este tema de manera adecuada, primero es necesario mencionar que el consumo de cannabis, por más que mucha gente piense de esta manera, no es un fenómeno nuevo. Y es que mucha gente piensa que el consumo de cannabis es un fenómeno nuevo precisamente por la campaña de desinformación que se levantó contra la planta a mediados del siglo XIX. Pero si nosotros miramos la historia, encontraremos que el cannabis se fuma aproximadamente desde hace más de 5000 años. Y si nos ceñimos con la evidencia científica, pues encontraremos que en el año 2019 se publicó una investigación que encontró que el cannabis se fumaba como parte de rituales funerarios aproximadamente hace 2500 años entre la frontera entre China y Tayikistán. Es decir, que el cannabis, como ustedes pueden ver, no es un fenómeno nuevo, o mejor dicho, que el consumo de cannabis no es un fenómeno nuevo como mucha gente piensa. Por otra parte, más allá de esta evidencia científica sólida, que es este informe que se publicó en el año 2019, también debemos considerar lo que nos dice la historia. Por ejemplo, el historiador Heródoto de Halicarnaso describía ya en sus textos, precisamente en el texto titulado Los 9 libros de la historia, que los escitas, que existieron varios siglos antes de Cristo, ya utilizaban el cannabis. Por ejemplo, este historiador nos dice que los escitas arrojaban el cannabis sobre unas piedras ardientes, mismas que se encontraban dentro de unas habitaciones conocidas como estufas, y producto de la combustión se elevaban grandes cantidades de humo en estas estufas. Y hace énfasis en que se levantaban grandes cantidades de humo porque se trataba de unas habitaciones o cuartos en los cuales la gente se encerraba para inhalar el humo o el vapor del cannabis. Otro ejemplo del uso histórico del cannabis o del consumo recreativo de cannabis podemos encontrarlo, por ejemplo, en la India, ya que la India es uno de los territorios donde el consumo de cannabis se ha practicado de forma habitual desde hace cientos de años. Y en este caso no solo se utilizaba o se consumía la droga o la planta en bruto, sino también en forma de derivados que también se consumían por vía inhalada o fumada. Otro de los ejemplos que también podemos considerar es el relacionado con la religión Rastafari, los Rastafari, o como se les conoce comúnmente, los Rastas, ya que los practicantes de esta religión y de estas creencias también utilizan la planta de cannabis probablemente como vehículo espiritual. Y si consideramos esto, pues vamos a tener en cuenta que los consumidores de cannabis de la religión Rastafari o practicantes de la religión Rastafari son personas que utilizan el cannabis prácticamente a diario o lo utilizan de forma habitual. Ahora, lo importante resaltar de estos ejemplos, de una investigación científica que encontró que el cannabis se fumaba hace 2500 años, de los usuarios de cannabis que son practicantes de la religión Rastafari desde hace varias décadas, y del territorio de la India donde el consumo de cannabis se realiza desde hace varios cientos de años, pues es que en todos estos años, en más de 5000 años de historia, no se ha registrado ningún solo caso de cáncer de pulmón que se pueda atribuir al consumo de cannabis o del que se pueda decir que el factor principal de la causa fue el consumo de cannabis. Y si queremos ponernos aún más estrictos con esta materia y con este estudio, pues es necesario saber lo que dice la evidencia científica o lo que dice la ciencia sobre la creencia de si el cannabis podría causar cáncer de pulmón. Para ello tenemos que enfocarnos en un personaje bastante importante, y este personaje es el Dr. Donald Tashkin. El Dr. Donald Tashkin es profesor emérito de la Universidad de California en Los Ángeles y es uno de los neumólogos más importantes del mundo. Pero además de ello es uno de los investigadores más importantes en el campo de estudio del cannabis y su relación con el sistema respiratorio. Además, el Dr. Donald Tashkin ha llevado a cabo investigaciones financiadas por el propio National Institute on Drug Abuse de los Estados Unidos, es decir, el principal organismo que estudia el abuso de sustancias en los Estados Unidos. Y las conclusiones a las que ha llegado el Dr. Donald Tashkin después de varias investigaciones es que no se puede afirmar que el consumo de cannabis por vía fumada incremente el riesgo de cáncer de pulmón o que cause realmente cáncer de pulmón. Esto lo ha dicho el Dr. Donald Tashkin en varias entrevistas, en varias ponencias y en varias ocasiones en las cuales ha sido consultado al respecto. Además de ello, en un encuentro de la Sociedad Torácica Americana del año 2006, se presentaron los resultados de una de las investigaciones
investigaciones más grandes con las cuales se buscaba determinar si efectivamente el cannabis podría causar cáncer de pulmón. En este año, 2006, los resultados que se presentaron indicaban, por sorprendente que pueda parecer, que el cannabis no se asociaba con un mayor riesgo de cáncer de pulmón o con causar cáncer de pulmón. Por otra parte, uno de los trabajos científicos más relevantes y más importantes en lengua española que se han presentado sobre el estudio de los efectos del cannabis sobre la salud humana, que es el libro Marihuana y Salud, publicado entre el año 2015 y 2016, también demostraba en sus páginas, luego de una extensa revisión de evidencia científica, que no se podía afirmar que el consumo de cannabis por vía fumada incremente el riesgo de cáncer de pulmón o que cause cáncer de pulmón, pues, según lo que indica este libro, los resultados de las investigaciones llevadas a cabo resultaban contradictorias. Por lo tanto, ya tenemos como evidencia científica sólida las declaraciones del Dr. Donald Tashkin, el principal neumólogo estudioso de los efectos del cannabis sobre la salud pulmonar a nivel prácticamente mundial, el libro Marihuana y Salud, que es un libro de evidencia científica que reúne aproximadamente más de 500 referencias bibliográficas, el cual afirma también que el consumo de cannabis no está relacionado con el cáncer de pulmón, y tenemos una de las organizaciones más importantes afirmando que no se puede indicar que el cannabis cause cáncer de pulmón, y me estoy refiriendo a la Sociedad Torácica Americana. Personalmente, una de las hipótesis que manejo de por qué el cannabis no causa cáncer de pulmón, basándome en mi investigación y documentación sobre el uso del cannabis y sobre todo lo relacionado con el cannabis, puede ser precisamente que el cannabis tiene propiedades anticancerígenas, y a mi modo de ver esto podría explicar de forma muy superficial por qué el cannabis no tendría una relación causal con el cáncer de pulmón. Ahora, otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando se habla de este tema es la presencia del humo, y es que indefectiblemente se sabe que cualquier tipo de humo que ingrese a las vías respiratorias podría incrementar el riesgo de padecer cáncer, y precisamente cuando se habla de cannabis y cuando se habla de cáncer de pulmón o cuando se habla de humo inhalado, lo que se hace es comparar al cannabis con el tabaco. ¿Y por qué se hace esta comparación? Precisamente porque ambas sustancias se consumen por vía inhalada. Pero la realidad es que en el caso del cannabis, como ya les he demostrado, nunca en la historia se ha registrado un solo caso de cáncer de pulmón atribuido a su consumo. Y por otra parte está el tabaco, para el cual sí se ha encontrado una relación causal con el cáncer de pulmón. Porque, por ejemplo, como podremos encontrar en la propia página web del Center for Disease Control de los Estados Unidos, en su propia página web se indica que el tabaco sí podría causar cáncer de pulmón, pero no solo cáncer de pulmón, sino en cualquier otra parte del cuerpo, incluyendo, por ejemplo, presten atención, la sangre, la vejiga, el cuello uterino, el colon y el recto, el esófago, el riñón y la pelvis renal, la laringe, el hígado, los pulmones, la tráquea y los bronquios, la boca y la garganta, el páncreas e incluso el estómago. Entonces, es ridículo tratar de hacer una comparativa entre la causalidad del cáncer producida por el tabaco, que puede desarrollar o generar cáncer en las personas en todos los órganos que les he mencionado, y compararlo con el cannabis, que nunca en la historia ha reportado un solo caso de cáncer que se pueda atribuir a su consumo, y que por el contrario se ha mostrado de utilidad cuando se suministra como tratamiento para el cáncer. Es decir, el cannabis combate la enfermedad, mientras que el tabaco podría causar esta enfermedad. Ahora, esto no debe ser malinterpretado, y no quiero que la gente entienda que estoy promoviendo o que estoy defendiendo el uso del cannabis, o que estoy poniéndolo como que algo mejor o alternativo al uso del tabaco, pero la evidencia es sólida, y la evidencia no está ahí porque la diga yo, sino porque lo dicen las fuentes científicas y porque lo demuestra la historia. Según la evidencia científica, lo vuelvo a repetir, el cannabis no causa cáncer de pulmón, siendo esto documentado y expuesto por el principal neumólogo y estudioso de los efectos del cannabis sobre la salud respiratoria, que es el Dr. Donald Tashkin. Está documentado también en el libro Marihuana y Salud, que es un trabajo de evidencia científica sobre los efectos del cannabis sobre la salud humana, y está documentado también por la Sociedad Torácica Americana, una de las organizaciones más importantes a nivel mundial en lo relacionado con la salud respiratoria y todo lo que es el estudio del sistema respiratorio. Por otra parte, esto no se debe entender como una promoción del uso del cannabis, ya que desde este canal no se promueve el uso de ninguna sustancia, simplemente es un medio educativo
Y si la evidencia demuestra que en más de 5.000 o probablemente mucho más tiempo de uso del cannabis nunca se ha registrado un solo caso de cáncer de pulmón, ni siquiera en los fumadores o consumidores más asiduos, y si la ciencia ha demostrado que efectivamente el cannabis no causa cáncer de pulmón, pues lo que queda simplemente es aceptar esta realidad, por más que muchas personas se muestren reacias a creerlo. Y es que efectivamente no se puede afirmar a la fecha que el cannabis cause cáncer de pulmón. Esto es una mentira que se le ha vendido a la sociedad con la campaña de desinformación que se levantó en contra de la planta, pero lamentablemente muchas personas han adoptado esta idea. Ahora, esto tampoco debe malinterpretarse en el sentido de que se asuma que el uso de cannabis por vía fumada es completamente inocuo, porque no lo es, ya que la inhalación de cualquier sustancia, especialmente en forma de humo, puede resultar perjudicial para los pulmones y puede desencadenar en ciertas complicaciones respiratorias. Por lo tanto, aquí no se está blanqueando ningún tema, no se está recomendando ninguna forma específica de uso, no se está recomendando utilizar ninguna sustancia, simplemente se está mostrando lo que dice la evidencia. Y la evidencia demuestra no solo la evidencia empírica, la historia, sino también la evidencia científica que el consumo de cannabis no causa cáncer de pulmón. Por lo tanto, con este video estamos derrumbando el mito de que el cannabis cause cáncer de pulmón. Y si les ha gustado este video y la información que les comparto, los invito a suscribirse aquí en mi canal de YouTube y a seguirme en todas mis redes sociales, y para el que así lo desee, aportar vía económica para seguir sosteniendo mi trabajo. Hoy hemos derrumbado uno de los mitos sobre el consumo de cannabis y posteriormente estaré trayéndoles nueva información con respecto de todo lo relacionado con la planta de cannabis. Así que gente, dejen su like, dejen su comentario para que el algoritmo siga recomendando este video a más personas y nos vemos en otra ocasión.